Bueno, las cifras que hemos conocido hoy del paro registrado, que no son los inscritos que hay en el paro, pues vienen a determinar que el paro sigue aumentando en nuestro país, consecuencia de la estacionalidad del modelo productivo que tenemos y por tanto coincide el aumento del paro en octubre con la finalización del periodo estival. Y a pesar de que la afiliación a la Seguridad Social ha crecido, se ha incrementado en más de 100.000 personas, sin embargo el paro ha aumentado en 44.000 personas y el paro registrado estamos en 3 millones, casi 800.000 trabajadores y trabajadoras, ¿no? Por otro lado, el crecimiento que ha habido del empleo en este tiempo, los contratos que se han realizado, el 91% siguen siendo contratos temporales, el 4,8% son contratos indefinidos a tiempo total y el otro 4% contratos indefinidos a tiempo parcial. Es decir, que la contratación que se sigue haciendo en este país es una contratación temporal, precaria, contratación a tiempo parcial y con una rotación brutal, donde se necesitan más contratos temporales para hacer un contrato temporal de un año y donde se necesitan más contratos indefinidos para hacer un contrato indefinido. Y esto significa una rotación brutal en el mercado de trabajo de nuestro país. Y hay un hecho gravísimo, y es que del 2010 al 2016 ha bajado la cobertura de prestaciones por desempleo en casi 25 puntos. Es decir, hoy hay más de 2 millones de personas que no cobran ninguna prestación, la mayoría de ellos parados de larga duración. Y además sigue habiendo 1.600.000 hogares con todos los personas que componen esos hogares en paro y 600.000 hogares que tampoco tienen ingresos derivados de rentas salariales y de las pensiones, ¿no? En este sentido, nosotros, Comisiones Obreras, consideramos que urge un giro en la política económica y social, en un marco más democrático de las relaciones laborales, y eso significa claramente hablar de la derogación de las reformas laborales, que lo único que han significado o han sido el instrumento para una mayor devaluación de los salarios y ha sido el instrumento también para la destrucción del empleo. Y además es necesario ampliar la protección social. No puede ocurrir que baje la cobertura de prestaciones por desempleo 25 puntos, que haya más prestaciones asistenciales que prestaciones contributivas y que la calidad de estas prestaciones cada vez sea de peor calidad y, por tanto, de menores ingresos para los trabajadores que cobran estas prestaciones. Nosotros pensamos que el Gobierno actual y ya no está en funciones, urge claramente que haga un cambio en la política, que se han acabado las políticas de austeridad y de recortes, que Comisiones Obreras junto a la Unión General de Trabajadores estamos dispuestos a abrir un proceso de diálogo social que signifique un cambio del modelo productivo con mayores inversiones, que signifique un cambio en la protección social, ampliando la protección social y que signifique claramente un incremento de los salarios y un incremento de las inversiones. Y esto conlleva claramente la financiación de estos planes, significa que tiene que haber una banca pública basada en los bancos que ya están nacionalizados y que significa que el crédito pueda llegar a las familias y a la pequeña empresa, y además hace falta una reforma fiscal, un sistema fiscal que sea justo, eficiente y donde los que más ganan más paguen.
y además se reconozcan elementos centrales como es un IVA superreducido para todas las personas de rentas bajas. Hay que acabar con la pobreza, con la desigualdad, hay que acabar claramente con la pobreza energética que en estos momentos no hace más que crecer y empezar a cerrar la brecha de la desigualdad y de la pobreza. Las cifras del paro, que continúa creciendo, a pesar de que hay un crecimiento económico importante, significa que hay que cambiar la política económica y en esto el gobierno del señor Rajoy tiene una responsabilidad innegable junto a las fuerzas parlamentarias que han elegido los ciudadanos y ciudadanas españoles. Nosotros estamos dispuestos, Comisiones Obreras, a hacer ese proceso de diálogo social, a urgir acuerdos que acaben con esta situación de emergencia social que vive el país, pero también lo decimos, si no hay diálogo social, si no hay acuerdos que sirvan para brechar, no cabe duda que Comisiones Obreras llamará a la movilización de la ciudadanía.